a la página de la escuela a ver el canal, pero no me sale. A partir de las distintas, de los distintos escritos que fue produciendo a lo largo de su vida Aristóteles, entre ellos la República, la Política y fundamentalmente en Ética Nicómaco, es que, por ejemplo, en la retórica, él se refiere a los principios de la teoría de la argumentación y especialmente al oficio de jurista. Él hace referencia a cómo se tiene que argumentar frente a los jueces para hacer valer, perdón, un derecho determinado. En la política, él va a desarrollar todo lo que es su teoría política, en donde ya aparece en la política su idea de justicia, la concepción realista de la política, es decir, hay un realismo político ya en Aristóteles, al estudiar una serie de constituciones, al estudiar el sistema normativo y jurídico de 158 polis de Grecia y de los alrededores de Grecia. Y después en Ética Nicómaco, que es un libro sobre moral, que Nicómaco es fue el hijo de Aristóteles, y de alguna manera son lecciones de ética que él le quiere dejar a su hijo. En este libro habla sobre la moral. Quiero hacer una aclaración sobre em, la teoría de Aristóteles, pero, pero ubicándola en su contexto, porque Aristóteles tiene, espérenme, Aristóteles tiene, en el contexto griego, digamos, eh, sostiene, se afirma que hay un orden que vincula tanto al individuo como a la polis, y que lo vincula a su vez este mismo orden con el universo, ¿sí? O sea, la realidad se considera como un todo y este todo está unido por un principio unificador que lo posee el hombre como el individuo, lo posee el hombre como ser social, digamos, dentro de una polis determinada, y que a la vez vincula la existencia del hombre como individuo, como sociedad de la polis, con un orden universal. Bien, esto es como para que nosotros pensemos que toda vez que encontremos en algún clásico referencia a la cuestión moral, a la referencia al hombre justo, al hombre bueno, al hombre prudente, ese mismo desarrollo que comienza como refiriéndose a un individuo, siempre va a avanzar hacia cómo luego ese buen hombre, ese hombre justo, lo va a ser también. O sea, no puede ser individualmente justo y no serlo en la polis, porque este principio unificador, perdón, hace que el accionar de los hombres esté ordenado también al universo y a las acciones o a la vida social. Muy bien, ¿qué nos interesa destacar de Aristóteles en relación a su ética a Nicómaco? En el libro quinto,
de la Ética Nicómaco, Aristóteles va a centrar su estudio en algunos términos, en términos que se usan en el contexto griego y que tienen como una misma raíz vinculada justamente al término justicia, ¿sí? Yo se los transcribo acá, de todas formas ustedes cuando vayan a leer el texto los van a encontrar con el significado que tiene cada uno de ellos, pero las primeras tres letras, que es DIC con K, son las que vinculan a cada uno de estos términos con el término justicia. Entre ellos también, él es como que va a desarmar el significado y el uso de cada uno de estos términos en relación al contexto en el que se usan. Bien, entonces él va a partir de una primera definición de justicia como la vida, la virtud moral, ¿sí? O sea, la justicia va a ser la virtud moral y va a otorgar a esta justicia como virtud moral dos alcances diferentes, ¿sí? Un alcance general y la va a denominar, o dos sentidos o alcances, que es la justicia general por un lado y la justicia particular por el otro lado. Bien, entonces él cuando habla de la justicia como virtud moral, va a decir que la justicia tiene una expresión vinculada a la moralidad, pero que no es toda la moral, ¿sí? O sea, la moral es una forma de actuar en el mundo, o sea, ser ligado a hacer el bien, pero la, la justicia moral es una parte de esa forma de ejercer la moralidad. Bien, entonces para Aristóteles, les transcribo yo aquí, la justicia expresa generalmente la moralidad. Hay una conformidad de la conducta con la ley moral y la ley moral es la suma de todas las virtudes. Bien, ¿por qué la justicia general no se identifica con la moralidad para Aristóteles? Porque en realidad está más vinculada la justicia general con esta idea de orden de las que yo les hablaba recién, de orden como universal, ¿sí? O sea, en la justicia, cuando se habla de la justicia general, se habla como de esta idea de orden que tiene que existir entre cómo es el hombre como individuo, entre cómo aparece en una sociedad y entre cómo esto está en orden con lo que los dioses esperan de una polis. Entonces, la justicia general representaría como ese equilibrio, ese orden en, en los distintos ámbitos de la vida de los hombres. Entonces él da ahí, desde el punto de vista de la justicia general, un hombre sería justo cuando él posee una virtud que al ejercerla beneficia a las otras personas con las que vive en una sociedad, ¿sí? O sea, si yo soy prudente, si yo soy una persona prudente y mi prudencia me permite analizar con el tiempo adecuado, con la coherencia justa, el, eh, las consecuencias de mi obrar, yo puedo analizar cuáles pueden ser las posibles consecuencias de mi obrar y entonces a partir de ese análisis previo yo después actúo y esa forma de actuar beneficia
a quienes conviven conmigo en la sociedad, entonces yo seré un hombre justo, pero nunca soy un hombre justo en un sentido exclusivamente personal o individual. ¿Se entiende? La justicia general siempre va a visualizar las acciones de los individuos en relación con algo que es más amplio que su propia individualidad. ¿Bien? No estoy viendo el chat, no sé bien por qué. Bueno, capaz no están ustedes. Bueno, muy bien. Entonces, a partir de esta concepción de justicia general, como yo entiendo que lo que hace Aristóteles es vincular el término general con el término universal, pero no en el sentido moderno de universalidad en todo tiempo y lugar, sino más bien como eh, que abarque a la totalidad de lo que existe en un orden, viene en un mismo orden. Ese es el sentido en que nosotros tenemos que entender la justicia general. Bien, ahora, más adelante, él va a decir que cuál es la diferencia entre la justicia general y el derecho y cómo aparece el derecho en relación a las leyes. Bien, porque ¿qué sucede? Cada uno de estos términos, justicia, derecho, leyes, tiene un significado específico, ¿sí? Entonces él va a decir, bueno, todas las leyes que forman el armazón de la justicia general, no son el derecho, ¿bien? Pero sí afectan al derecho porque cuando se habla de ley, se refiere a la ley moral. Nosotros venimos diciendo que la justicia general está vinculada a la ley moral, pero la ley moral, para Aristóteles y para el contexto griego, es mucho más amplia que el derecho. El derecho sí se ve afectado por, espérenme un segundito. Mm, Espérenme un segundito. Disculpen, disculpen, disculpen. Disculpen. Muy bien. Les decía que entonces el derecho está afectado por la ley moral. Fíjense que esto es interesante porque seguramente ustedes ya han estudiado en lo que son las fuentes del derecho, que la costumbre, la moral o las buenas costumbres son fuente del derecho. Dentro de lo que forma el contenido de la costumbre está la moralidad, ¿sí? Ahora, yo recuerdo, no me acuerdo si la clase pasada o la anterior, yo les había preguntado en el teórico si recordaban cuál era la diferencia entre moral y derecho. Y alguno de ustedes me había dicho que la diferencia era que la moral se refiere a las conductas individuales, no es obligatoria, ¿recuerdan? Ahí está, pasa mi hijo por detrás, que está enfermo. Hola, estoy. No, estoy en clase, ¿no? Muy bien. Les decía entonces que la moral, para Aristóteles, está lejos de regir solo la conducta individual de los hombres. Bien, es mucho más amplia, es como que regula hasta el universo. La moralidad está vinculada
con un orden universal, un orden divino que digamos, recuerden ustedes que en la antigüedad no hay tanta diferenciación entre el orden divino y el orden terrenal o el orden pagano, sino que están en vinculación constante. Bien, la ley moral permite esa vinculación. Y el derecho, en cambio, solo se aplica a los hombres. Bien. Aquí aparece una primera gran distinción terminológica entre derecho y justicia, que en este caso es la justicia general. Bien, hay una primera diferenciación entre qué es el derecho, que no es para Aristóteles la justicia general, tampoco es la moral, porque la ley moral es más amplia que el derecho. La ley moral sí rige las conductas, pero las rige de manera general. ¿Bien? Muy bien. Vamos ahora a ver qué dice Aristóteles sobre la justicia particular. ¿De qué se trataría entonces la justicia particular? Él dice que, en sentido estricto, un hombre es justo cuando solo toma su parte, ni más ni menos. La justicia particular aparece como una virtud puramente social y también el derecho forma una pieza constituyente de esta justicia. Ahora, ¿de qué se trata la justicia particular? Vamos a considerar que el cuerpo social es un todo, ¿bien? De ese todo, cada hombre, cada sujeto que forma parte de ese todo tiene la posibilidad de tomar una parte que es la que le corresponde. Bien, aquí hay una decisión personal de cada hombre de tomar una parte de ese todo del cuerpo social que es la suya. Yo tengo que tomar solo la parte que me corresponde, ni más ni menos. Y ahí es donde está la virtud de ser justo de los hombres en el ámbito social. Bien, el fin, va a decir Aristóteles, de la justicia particular, por un lado, es decir, de que el hombre solo se quede con lo que le corresponde, ni más ni menos, es que cada uno tenga lo suyo. Bien, es decir, que en una comunidad sea bien realizada la repartición de los bienes y de las cargas. Esto es fundamental, porque acá tenemos como dos partes de lo que es la justicia particular. Por un lado, lo que cada hombre investido de la virtud de la justicia pueda tomar de la sociedad, pueda identificar dentro de ese todo social qué es lo que le corresponde, qué es lo suyo que le corresponde, y ni más ni menos. Y por otro lado, el cuerpo social o la comunidad social en donde se tiene que establecer cuál es la mejor repartición de los bienes y de las cargas. En la parte de la mejor repartición de los bienes y las cargas es donde aparece el legislador, donde aparece el juez y donde aparece el derecho. Entonces, el derecho va a tener una función específica dentro de la justicia particular, que es la de mencionar dentro de su contenido como
orden jurídico social, cuál es la manera adecuada en la que se deben repartir los bienes y las cargas en una sociedad. Bien, esto, chicos, estudiantes, es fundamental. Bien, en relación a cómo se vincula la justicia con el derecho para Aristóteles. Ahora bien, va a decir este autor que estamos siguiendo que en Aristóteles la justicia particular es el arte del derecho. Bien, o sea, el arte del derecho va a ser decir de qué manera se van a repartir los bienes y las cargas en una sociedad. Pero todavía no me está diciendo qué es en sí el derecho. Sí, quizás me está diciendo, bueno, la función del derecho en una sociedad es esta, decir cómo se reparten adecuadamente los bienes y servicios. Pero todavía no me está diciendo qué es el derecho en sí. ¿Bien? Entonces, lo que va a decir primero este autor es qué cosa no es el derecho. Como el arte de la justicia particular. Al derecho no le interesa la verdad. ¿Sí? No hay como un objetivo final a donde llegar y decir, bueno, la única justicia que existe es esta. No es, no busca la verdad el derecho. El derecho tampoco va a buscar la utilidad o el bienestar de los hombres, o su seguridad, o el orden, o el progreso. Bien, no le interesa. Por lo menos no es su objetivo. Él no le interesa que las personas estén mejor cada vez al derecho. Lo que le interesa es que esté bien claro cómo se tienen que repartir los bienes y las cargas. Entonces, ya en la antigüedad van a decir que la misión del derecho es asignar a cada uno lo que es suyo y para aplicar el derecho, o sea, por un lado vamos a tener al legislador que crea el derecho con esta misión y por otro lado vamos a tener al juez que va a decir el derecho en cada caso. Ahora muy bien, más adelante el texto va a avanzar sobre, hay un concepto específico en Aristóteles que tiene que ver con el justo medio de todas las virtudes. ¿Sí? O sea, él va a decir que una persona es virtuosa, una acción es virtuosa, el derecho es virtuoso, cuando se mueve o circula o avanza reconociendo en cada momento el justo medio entre dos extremos que son igualmente viciosos. Una característica en general, les cuento, de la filosofía aristotélica es, como les decía hace un rato, el realismo. Y el realismo, el realismo implica un análisis de la realidad en el momento y en el contexto en el que está sucediendo. Bien, entonces requiere una reflexión y un análisis bastante más concentrado, porque por un lado uno tiene que identificar cuáles serían los extremos y que no importa si uno es muy, muy bueno y el otro es muy, muy malo, lo que importa es identificar. Hay un ejemplo muy burdo en relación a cuál sería el punto medio. Si consideramos que dos extremos son igualmente viciosos, lo que el autor, no me acuerdo si en este texto creo que está, el autor dice Villey, que si yo, digamos, si el cigarrillo es perjudicial para la salud, pero a mí me gusta fumar, y qué sé yo, soy adicta al cigarrillo, dejar de fumar en un primer momento o como primera medida
es el otro extremo a ser adicto, ¿sí? En mi caso particular, ¿bien? Porque yo no estoy hablando, o sea, lo ideal es no fumar porque hace mal a la salud, bueno, pero en el medio yo ya fumo, ¿sí? Entonces, si fumo, tengo que ver cuál es el punto medio para mi salud entre ser un fumador compulsivo y dejar de fumar, que me va a ocasionar también efectos inmediatos a mi psiquis, pónganle, digamos. Después, capaz en un proceso más largo, puedo abandonar para siempre el cigarrillo, pero lo que dice es que el justo medio no es dejar eso que me hace mal, sino es buscar el mejor camino para dejarlo, ¿sí? Entonces, yo, no sé, fumaré 2 o 3 cigarrillos el primer día, después dos, y así paulatinamente voy adecuando mi conducta al camino del justo medio. ¿Sí? No sé si me van siguiendo, si se entiende o no, pero bueno, cualquier cosa me avisan si está claro de qué se trata. El punto medio no es un punto medio ideal. Los extremos se mueven, ¿sí? Es como si fuera un camino sinuoso, el camino de la cornisa. Así me lo explicaba mi profesor cuando era. El camino de la cornisa, si yo busco un punto medio como si fuera una línea recta, nada, me salgo del camino de la cornisa y de todas las curvas que tiene. Entonces, en cada paso yo tengo que ir buscando el punto medio. Ahora, esto es bien interesante porque significa que no debería haber un derecho que no se pueda modificar. O sea, la voluntad del legislador y la voluntad del juez tienen que ser la de personas justas, personas prudentes, que puedan modificar justamente esta, este punto medio o este justo medio cada vez que sea necesario. Bien, entonces, lo que va a decir, o sea, volviendo, esto era como un paréntesis en esta concepción de punto medio o de justo medio, que es como un hilo conductor también que hilvana toda la filosofía aristotélica. El derecho va a ser en sí mismo un justo medio, ¿sí? El derecho como justo medio no tiene que permanecer por muchas generaciones igual, porque justamente lo que sucede es que las costumbres van cambiando, ¿bien? Entonces lo que va a decir es que el derecho no es un justo medio de la conducta de los hombres, no le va a decir a los hombres cómo tienen que actuar, porque para eso está la moral, ¿bien? La moral es de la conducta, pero no es de la conducta individual. La moral como justicia general es de la conducta ordenada a lo social. Yo no soy bueno para mí, yo soy bueno para mí y en beneficio de mis convivientes. ¿Bien? Se me está cortando. Muy bien. Entonces aquí va a aparecer a qué se refiere, a dónde se aplica el derecho como justo medio para Aristóteles. Está en las cosas, va a decir. El derecho es un objeto. O sea, va a decir qué parte le corresponde de ese todo a cada persona aportar o recibir. Bien, esto es bien interesante porque le incorpora, digamos, al concepto de justicia de que cada uno reciba lo suyo que le corresponde. Es fundamental para recibir lo mío que me corresponde, saber
¿Qué lugar estoy ocupando yo dentro de la sociedad? Porque si es un lugar más privilegiado, el aporte deberá ser mayor y lo que reciba quizás deba ser menor, porque yo tengo más para ofrecer en beneficio de la comunidad. ¿Se entiende esto? En cambio, si yo estoy dentro de la rama de los vulnerados, de los periféricos, de los olvidados en una sociedad, el derecho tiene que indicar que hasta que se equipare mi participación, yo reciba más y lo que aporte sea un poco menos. ¿Se entiende esto? Esto es bien interesante como aporte, porque la igualdad no está vinculada, la igualdad de las cargas y de los aportes no está vinculado a que todos somos iguales, sino justamente a que todos ocupamos lugares distintos dentro de la sociedad. Eso es bien interesante que pensemos que, conjuntamente con Aristóteles, que el derecho entonces es un justo medio objetivo, lo es en las cosas y no tanto en las conductas. No me tiene que decir el derecho a mí cómo tengo que ser bueno. El derecho me tiene que decir que yo soy bueno independientemente, eso me dirá la moral, y en cambio el derecho me va a decir, de acuerdo al lugar que vos ocupas en la sociedad, esto es lo que te corresponde aportar, esto es lo que te corresponde recibir. Bien, y aquí radica, como les decía hace un rato, la gran diferencia entre derecho y moral para Aristóteles. La moral sí se ocupa de las conductas de las personas, mientras que el derecho se ocupa de las cosas que uno recibe y de las cosas que uno aporta en una sociedad. Bien, posteriormente, en el texto de Villey, ustedes se van a encontrar, no termina, o sea, yo termino acá mi exposición de Aristóteles en la diferencia entre derecho y moral, pero eh, el texto continúa desarrollando, bueno, cómo se lograría para Aristóteles la igualdad. Bien, porque hay toda una cuestión, chicos, que persigue al tratamiento de la justicia a lo largo de la historia, desde, miren quién, acabo de ver que mi perra a propósito se acostó ahí para salir en la cámara. Muy bien, pobrecita. Bien, les decía, es un dilema que sigue la cuestión de la igualdad. Está íntimamente vinculado con la cuestión de la justicia. Bien, ahora vamos a avanzar con otras concepciones de justicia. Hacemos un salto porque resulta que en la Edad Media, Santo Tomás toma a Aristóteles y hace toda una traducción de esta concepción de justicia aristotélica en la antigüedad, vinculada a a la cuestión, a la existencia de Dios, a la vinculación entre razón y fe, y se mantiene la concepción aristotélica en todo lo que es la Edad Media. La Edad Moderna habla, o sea, está más vinculada al utilitarismo, a la concepción idealista que acabamos de desarrollar. No acabo de desarrollárselas, solo se las mencioné a la concepción del idealismo, pero sí me interesa avanzar sobre eh, dos pensadores netamente de carácter jurídico, digamos, netamente vinculados al derecho, que desarrollan sus posturas durante el siglo XX. Uno es
Kelsen y el otro es Rawls. Kelsen ya lo hemos visto como un representante del positivismo jurídico, ¿sí? Del ius positivismo, lo vimos en la clase pasada. Kelsen, claro, yo no sé si ustedes recuerdan que Kelsen desarrollaba dentro de lo que era el ius positivismo, eh, no importa, lo que importaba era la validez formal del derecho y no tanto si era justo o injusto. Esa misma concepción va a aparecer en Kelsen cuando él va a decir, bueno, la justicia es una probabilidad, ¿sí? El derecho no necesariamente tiene que ser justo. La justicia se verá después. No puede ser no puede ser el punto de partida la justicia para la construcción del derecho, pero él sí dice que si no hay un hombre justo, no puede haber un orden social justo. Ahora, ¿cuándo se considera el orden social justo? Cuando regula conductas de los hombres de una manera tal que a todos satisface y a todos permite alcanzar la felicidad. Ahora, el desarrollo que hace Kelsen es que, bueno, la felicidad es una búsqueda individual. Entonces entra como en una contradicción en sí misma su concepción de justicia, por eso es acá, tan cortito, chicos, el desarrollo, porque entra como en una contradicción. Por un lado va a decir, bueno, el orden justo, el orden social justo es aquel que puede llegar a regular las conductas de todos los hombres para que ellos logren alcanzar la felicidad. Pero la felicidad en realidad es una búsqueda individual. Así que si no encuentran todos la misma felicidad, pero la mayoría sí la consigue, entonces no se puede decir que el orden no es completamente, o sea, se puede decir que no es completamente justo, pero que está más cerca de la justicia a la injusticia de la injusticia. Es, como les digo, hay algunos autores que son tan poco, eh, que trabajan, digamos, los valores o las virtudes o incluso la justicia o el derecho desde una mirada tan alejada de la realidad, tan, tan de ficción, hacen una construcción racional tan alejada de lo que sucede en la realidad que termina siendo poco creíble incluso la teoría. O sea, es real que el ius positivismo existió como ciencia del derecho, que hay una manera adecuada y correcta de engendrar un sistema jurídico válido, que tiene una forma eh, aceptada, que tiene un proceso que debe adecuar la creación del derecho, digamos, la construcción del derecho en una sociedad, pero y después quedan como rengos en otras partes, en otros desarrollos, o sea, quieren desarrollar como la totalidad de lo que se vincula al derecho y la justicia como valor, digamos, que tiene que aparecer en toda sociedad, terminan diciendo, bueno, es una probabilidad. Es como que todo el esfuerzo de construir un sistema de pensamiento sustentado en bases racionales, después se cae cuando afirman, bueno, no se puede garantizar la justicia. Si no se puede garantizar la justicia para todas las personas que viven en una sociedad, entonces la sociedad no va a ser justa. ¿Se entiende? Van a prevalecer intereses
individuales por sobre los intereses sociales al momento de construir el orden social. ¿Me van siguiendo? Esto es fundamental que lo tengamos en cuenta porque, digamos, a Kelsen no le interesa tanto si el orden social es justo como si el orden social es válido. Punto final. Sí va a decir que cuando los conflictos de intereses entre las búsquedas de felicidad individual sea tal, de tal envergadura, digamos, el derecho va a tener que inmiscuirse en esas costumbres de los hombres para disipar el conflicto. ¿Sí? Pero el conflicto tiene que ser de tal nivel que sea imposible la convivencia. ¿Se entiende? No es complejo, Kelsen, es con, no sé, con el perdón de los kelsenianos, es, me voy a guardar mi opinión, porque no me quiero pelear con quienes lo defienden a Kelsen. Muy bien, esto es lo que dice Kelsen. ¿Qué es una probabilidad? Si uno lo aplica a la realidad, supongamos de que yo intentara aplicar estas afirmaciones de Kelsen a la realidad que se vive, más que pensar que es una probabilidad, como si fuera una estadística, bueno, este año hubo el 80% de las personas felices, así que vamos bien. Es como nuestro presidente, ¿han visto? Que dice, bueno, pero nosotros creamos esta cantidad de trabajo, entonces vamos bien. Pero vos salís a la calle y ves otra cosa, es la probabilidad, ¿cómo se mide? ¿Quién la mide? ¿Cuándo se mide? ¿Cuándo se considera que los conflictos de intereses son de tal nivel que es necesario actuar? ¿Cómo se actúa? ¿Qué parte del derecho se modifica? ¿A quién se busca que sea feliz? Si hay un conflicto de intereses, ¿qué hacemos? Porque si yo pienso que quienes dejan de ser felices son los dueños de las empresas porque tienen que pagar más impuestos, o dejan de ser felices los trabajadores porque no tienen aumentos de sueldo, entonces, y ese es el conflicto de intereses, ¿qué hago? ¿A quién beneficio? ¿Se entiende? O sea, es complejo. Yo no digo de que tiene que haber una concepción objetiva de justicia, pero, espérenme un segundito, Luciano, abrirle la puerta a la burka. Por eso, esto queda para la posteridad de YouTube. Muy bien. Bien, ahí vamos. Gracias por comprender. Bien, por otro lado tenemos a John Rawls. John Rawls es un estadounidense, un pensador, digamos, debe ser de los grandes pensadores que han surgido de Estados Unidos porque no se caracteriza por tener grandes pensadores dentro de la filosofía, esta parte del mundo, del norte, ¿no? Esta parte del mundo sí tiene grandes pensadoras y grandes pensadores críticos. Rawls se lo considera un crítico, pero en realidad se lo considera un crítico dentro de su contexto liberal, ¿sí? O sea, si él vivió todo el siglo XX dentro de lo que es la concepción capitalista, dentro de lo que es, perdón, el contexto capitalista y liberal de los Estados Unidos, el liberalismo, el neoliberalismo, eh, y es crítico, para mí es un crítico moderado
pero bueno, esta es mi humilde opinión. Es un crítico moderado del liberalismo, pero es moderado. ¿Por qué? Porque él tiene como antecedente principal a Kant. Kant, que les mencioné al principio de esta clase como un filósofo alemán, representante del idealismo alemán, defensor de la idea de que la razón explica toda la realidad. Pero hay un elemento que para Kant, y este es el aporte que hace y que lo distancia de alguna manera del racionalismo extremo como forma de pensamiento, eh, y es que para Kant, para que la razón pueda construir un esquema de realidad o pueda decir la realidad, representar la realidad, tiene que partir necesariamente de la realidad misma, ¿sí? O sea, hay algo que sucede en el intercambio de la convivencia que le tiene que permitir a los hombres poder construir y representar a partir de esa construcción esa realidad que se está viviendo. Puede parecer que confuso, pero no. O sea, la realidad me insta a construir una mejor realidad. Eso sería. Esa mejor realidad que voy a construir, la construyo partiendo de la realidad, pero con la razón. Qué innecesario, Kant, ¿o no? ¿Qué sucede? John Rawls toma este desarrollo de Kant y va a decir que, por un lado, él va a tomar una realidad que son los planteamientos de los contractualistas tradicionales. Él tiene un libro que se llama Teoría de la Justicia, ¿sí? Fue un libro que se escribió, se publicó, perdón, no se escribió, se publicó en 1971 y a partir del 71, por lo menos durante tres décadas, se estudiaron, se analizó este libro, se desarmó por parte de otros filósofos, un montón de veces se han escrito libros sobre este libro, o sea, tuvo un interés mundial, no sé, exacerbado, y por eso se lo estudia, digamos, la teoría de la justicia no es de lo mejorcito que hay sobre teoría de la justicia, desde mi humilde opinión, pero nada, es como un gran producto norteamericano de un profesor emérito de Harvard. Entonces una, hay también una meritocracia ahí de decir, bueno, miren lo que ha hecho este profesor, lo supervaloramos, está completamente inflado, ya sea para revalorizar su teoría o para criticarla. O sea, no se toman de la misma manera. Por ejemplo, nosotros tenemos a Dussel, que también habla de la justicia, que voy a avanzar sobre eso la clase que viene, y no ha tenido el renombre mundial que tuvo la teoría de la justicia de Rawls. Bueno, no es casual, ¿sí? Eso no es casual. ¿Qué dicen los contractualistas tradicionales? Los contractualistas son tres, básicamente, Hobbes, Rousseau y Locke. Y los contractualistas plantean que cuando se crea la sociedad o el Estado moderno, plantean también, parten de un pacto social, ¿sí? Es decir, de que hubo un estado de naturaleza de los hombres que no era social, un estado de naturaleza en el que los hombres en realidad vivían, ya sea para Rousseau vivían muy bien,
para Hobbes vivían en un estado casi del hombre, lobo del hombre, o sea, de absolutamente sin ley, en donde los deseos más bajos prevalecían y donde uno lo único que tenía que vivía, eh, avanzaba en su vida atravesado por el miedo a ser sometido, a ser matado por otro. Entonces, en la ley, en el estado de naturaleza de Hobbes, el hombre tenía que primero matar antes de ser matado. Y el origen, digamos, de la pulsión de matar a otro, de asesinar, es el miedo a ser víctima. En cambio, en Rousseau, el estado de naturaleza era un estado de pura amabilidad, de felicidad. Para Rousseau, a diferencia de Hobbes, el pacto viene a traer infelicidad a los hombres. Locke es como el que está entre medio de estos dos extremos, digamos, y plantea, o sea, nosotros lo que nos interesa de los contractualistas es que sostienen que hay un momento en la historia en que los hombres se juntaron para ceder determinadas potestades, determinados derechos individualísimos, personalísimos, a un otro tercero que es este Estado que tiene como finalidad regular la vida de los hombres a partir de este primer acuerdo. Entonces, basado en esta teoría del contrato social, Rawls va a decir, no sé yo bien si se dice Rawls, no sé, me parece que se dice Rawls, pero bueno, no lo sabemos. Va a decir que hay una posición originaria en los hombres. Esta posición originaria es fundamental. La posición originaria implica el absoluto desconocimiento del lugar que uno va a ocupar en la sociedad. ¿Sí? Es decir, es como un previo a las clases sociales, a la distribución de los bienes, a la meritocracia, a repartirnos la Patagonia entre 5 familias, a las guerras de la independencia, a la distribución al centro comercial del puerto. ¿Me van siguiendo lo que les voy diciendo? O sea, la posición original es: nos sentamos todos en una mesa sin saber si voy a tener doble apellido o si voy a ser familiar campesino, parte de los pueblos originarios. No importa, ¿sí? Todas esas diferencias que suceden después durante la convivencia, en la posición originaria no existen. Esta posición originaria es el origen de la concepción de justicia como imparcialidad y de justicia equitativa. ¿Bien? No sé los que están en YouTube si me van siguiendo o no, me avisan por favor. Rawls entonces va a decir que la posición originaria implica para todos los sujetos que participan un velo de ignorancia. Yo no sé si después voy a tener mucho o poco, si después voy a recibir mucho o poco, yo no lo sé. Simplemente me voy a basar en principios racionales para decidir de una forma previa qué es
lo que le corresponde a cada uno en una sociedad. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, esta posición originaria implica una absoluta igualdad entre todos los que participan de este acuerdo, porque el velo de la ignorancia impide saber cuáles son los privilegios que yo voy a tener después en la sociedad. ¿Sí? Pero sin embargo, porque sí hay algo que vincula a la realidad a esta teoría de Rawls, que es que en las sociedades hay privilegios y hay desigualdades. Entonces él va a decir, bueno, fundamentalmente de esta posición originaria, de este velo de la ignorancia, van a surgir, y basados pura y exclusivamente en la razón, van a surgir dos principios de justicia. ¿Bien? Dos principios de justicia. Rawls va a entender que los principios de justicia, antes de desarrollarlos, son aquellos principios que establecen criterios para asignar derechos y deberes en las instituciones básicas de la sociedad y que definen la distribución apropiada de los beneficios y de las cargas de la cooperación social. Fíjense cómo esta definición, muchas gracias María Laura, cómo esta definición se relaciona, es prácticamente lo mismo con lo que vimos antes de que es el objeto del derecho, cómo determinar la parte que le corresponde a una persona, la parte que corresponde, perdón, que una persona reciba o aporte del todo que es de todos. Rawls va a decir que los principios de justicia, entonces, y lo voy a referir, son los principios que van a establecer el criterio para asignar los derechos y deberes que cada institución en un Estado de la sociedad va a definir la distribución apropiada de los beneficios y de las cargas de la cooperación social. Se parte de que somos todos iguales, pero después estos principios de justicia tienen que ser el punto de partida para generar el derecho que, aplicado, basado a que todos tenemos que tener una vida igualmente beneficiosa o beneficiada por lo que se otorgue en una sociedad, tienen que regir esas normas que van a decir cómo se van a distribuir los bienes. ¿Se entiende? Vamos a ir a ver ahora cuáles son estos principios de justicia de Rawls. Los principios de justicia son dos. El primero de ellos, yo los voy a leer, digamos, no hay... lo interesante, digamos, en esta parte de Rawls es que en sí mismo los principios de justicia son lo suficientemente explícitos para que nosotros entendamos qué quieren decir. De todas maneras, les digo, los principios de justicia, el primer principio dice, cada persona debe tener un derecho igual al sistema total más extenso de libertades básicas. ¿Sí? Las libertades básicas para Rawls están dadas por, ¿vieron las garantías constitucionales? Las primeras garantías de la primera parte de la Constitución, que vendrían a ser como los derechos individuales de las personas y los derechos individuales, los derechos civiles. Por eso acá se mencionan la libertad de conciencia, la libertad de palabra, el derecho a la libertad física, o sea, habla de libertades básicas que tienen que ver con el reconocimiento de las garantías individuales y civiles de las personas, que a la vez dice,
sea compatible con un sistema similar de libertades para todos. Bien. El primer principio dice: a todas las personas de una sociedad le corresponde la libertad de pensamiento. ¿Sí? O la libertad de conciencia, o la libertad física. Y es necesario que todas las personas accedan a ese derecho de manera igualitaria. ¿Se entiende? De eso se trata el principio número 1. Cuando dice cada persona debe tener un derecho igual al sistema total más extenso de libertades básicas, o sea, todas las personas deben tener por ley el reconocimiento de derechos individuales. Eso ya lo hace la Constitución Nacional, en nuestro caso, por ejemplo. Bien, ese sistema tiene que ser compatible con un sistema similar de libertades para todos. Esto quiere decir que le corresponde al sistema garantizar que todos accedan a esos derechos, pero además el ejercicio de esos derechos no puede en ningún caso limitar el ejercicio de las libertades de los demás. En otras palabras, yo no sé si ustedes conocen esa afirmación que dice: el derecho de una persona termina cuando empieza el derecho de los demás. Bien, esa concepción de derecho individual en el que yo puedo ejercer mi derecho y la otra persona es el límite, es una concepción netamente liberal del ejercicio de los derechos. Liberal, individual. Bien, la concepción liberal de los derechos solamente ve individuos que tienen que ejercer derechos. ¿Me van siguiendo? Y el límite de mi derecho, o sea, yo tengo un sistema jurídico que me dice cuál es mi derecho, yo lo ejerzo, y el límite de mi derecho va a ser cuando me encuentre con la otra persona que está ejerciendo el mismo derecho o que quiere ejercer otro derecho y yo no se lo permita. Como por ejemplo, es ese principio liberal es el que discute que el derecho a la protesta social o el derecho a la protesta que tienen todos los trabajadores se puede ejercer libremente siempre y cuando no afecte derechos de otras personas. Sencillito. Entonces, bueno, si vos querés ejercer una protesta, no podés cortar las calles, no podés limitar la libertad de tránsito de las personas, no podés hacer ruido suficiente porque también hay una libertad de escuchar o no escuchar. ¿Se entiende? O sea, hay una lógica en este principio netamente individualista y liberal. ¿Sí? No es que esté mal el principio, no estoy diciendo yo eso, simplemente les estoy diciendo cuál es la lógica, el presupuesto que sostiene este principio. O sea, cada persona tiene que haber un régimen jurídico que le garantice a todas las personas un derecho igual dentro de lo que es un sistema de libertades básicas. Y el ejercicio de ese derecho tiene que ser compatible con el ejercicio similar de las libertades de todas las personas. Bien, de cada una de esas personas. Muy bien. El segundo principio dice las desigualdades sociales y económicas, porque, ojo, aquí está la idea de Rawls, acá aparece, no la idea de Rawls, sino acá aparece la visión de la realidad de Rawls. Va a decir, bueno, es posible que aparezcan desigualdades sociales y económicas. Él va a reconocer que hay desigualdades sociales y económicas, pero estas deben estar dispuestas
de modo tal que satisfagan dos condiciones. O sea, él dice, en toda sociedad pueden existir desigualdades sociales y económicas. Es decir, puede haber distintas clases sociales porque fundamentalmente el sistema capitalista liberal se basa en que hay, de acuerdo a la descripción de las condiciones materiales de producción que realiza Marx, hay unos que son dueños de los medios de producción y hay otros que son titulares de la fuerza de trabajo. Es necesario que existan estas dos clases sociales para que funcionen. Como mínimo, estas dos clases sociales tienen que existir para que funcionen el sistema capitalista, necesariamente. Entonces él dice, bueno, puede haber desigualdades sociales, pero estas tienen que estar dispuestas de tal modo que satisfagan dos condiciones. Primero, ellas deben ser, perdón, para el mayor beneficio de los que se encuentran en la posición social menos aventajada. ¿Sí? O sea, las desigualdades sociales y económicas tienen que estar dispuestas siempre en beneficio de la posición social menos aventajada, es decir, la clase baja. Cuando hay desigualdades en el derecho y en el ejercicio de las libertades, estas tienen que beneficiar a quien, al menos privilegiado. ¿Bien? Y eso está basado en el principio de diferencia, o sea, hay pesos y contrapesos en las sociedades, y el principio de diferencia dice que, bueno, quien está menos privilegiado en una sociedad, que sea beneficiado por el derecho de alguna manera. Y segundo, ellas deben adjudicarse a funciones y posiciones abiertas a todos bajo condiciones de una equitativa igualdad de oportunidades. Muy bien, yo quiero decirles, bueno, a mí me parece que Rawls tenía buenas intenciones, pero evidentemente él era un privilegiado y él siempre miró la sociedad desde sus privilegios. Porque es muy fácil escribir estos principios, después, ¿cómo los aplicás? ¿Cómo los aplicás cuando en la misma sociedad quienes deciden cuáles son las leyes, el derecho que va a determinar la igualdad o el mayor derecho para los los menos privilegiados, son los mismos que se pueden perjudicar en los hechos por otorgar al otro derechos que equiparen. ¿Se entiende? No sé si me siguen o no. Porque convengamos que la idea de Rawls es que todos partimos de un estado, de una posición originaria en la que no sé yo si voy a estar más allá o más acá dentro de la repartija de beneficios, pero si, una vez que estoy ahí, hay intereses personales, y más en el liberalismo, ¿se entiende? Más en el liberalismo y en el neoliberalismo. O sea, hay una ingenuidad de tal magnitud en esta teoría que a mí, o por lo menos en esto, que es lo que yo les estoy exponiendo, que a mí me saca de quicio, digamos. O sea, la ingenuidad de decir, bueno, por un lado, si hay desigualdades económicas y sociales, que esas desigualdades sean en beneficio de quien menos tiene. Pero además, que partamos de considerar que no todos acceden de una manera igualitaria a las oportunidades, entonces que también esas desigualdades sociales y económicas habiliten ingresar de una manera equitativa a las oportunidades. No hay forma, chicos, todas las luchas sociales del siglo XX se caracterizan
porque no hay ninguno de estos dos principios prevalece, ninguno. Ni siquiera en la sociedad capitalista, ni siquiera. Es bien interesante. Por eso yo digo, roza una ingenuidad, pero ya en la década del 70 existía la Guerra Fría. Entonces, quizás podríamos estudiar un poco más profundo cuál es el contexto. Sí se sabe que, porque digamos, el mismo Rawls lo dice, que su teoría de la justicia es una teoría que va en contra del utilitarismo, ¿sí? El utilitarismo está basado, claro, pero recién veo tu mensaje, María Laura. En realidad es raro, no sé yo bien si está vinculado con eso. Sí entiendo que es en un... ¿Cómo lo aplicás? Eso es lo que a mí me genera incomodidad y me genera ir a decir, Rawls, pero ¿cómo lo aplicás en un estado que ya existe? ¿Me entendés? O sea, no es que y que existe a partir de la desigualdad estructural. Entonces, después, bueno, él va a continuar en su desarrollo y va a decir que existe una prioridad entre estos dos principios, y el primero siempre tiene que prevalecer por sobre el segundo, o sea, no puede garantizarse el segundo principio eh, por sobre el primero. Esto incluso fíjense que, o sea, el primer principio es el que habla de las libertades individuales. El segundo principio es el que habla de las desigualdades económicas y sociales. Las desigualdades tienen que estar basadas, o sea, si se dan, tienen que permitir el mayor ejercicio de derechos para las personas que están menos privilegiadas, y a la vez tienen que garantizar un equitativo acceso a las oportunidades. Pero el primero que prevalece es el del reconocimiento individual. Por eso hay tanto conflicto en relación a si una protesta de trabajadores que están en una situación desigual dentro de una sociedad, cuando afecta la libre circulación de las personas, que no tiene que ver más que con un derecho individual, una libertad que se ejerce individualmente en la circulación, ¿cuál prevalece? Para Rawls, ¿cuál prevalece? Sencillo, la libertad de circulación, siempre la individual. ¿Se entiende? El contexto del liberalismo nos permite ubicar la concepción de justicia de Rawls dentro de esta prevalecencia, digamos, no sé si acabo de inventar una palabra, pero dentro de esta superioridad de los derechos individuales por cualquier otro derecho, derechos y garantías individuales. Entonces, para concluir con esta parte, lo que se desprende de estos dos principios es que todos los valores sociales, libertad y oportunidad, ingreso y riqueza, así como las bases del respeto, van a ser distribuidos igualitariamente, a menos que una distribución desigual de alguno de estos valores redunde en una ventaja para todos. Está hermosamente escrito, ¿sí? O sea, de alguna manera la regla sería que haya desigualdad cuando esa desigualdad redunda en ventaja para todos, ¿sí? Te quito a vos que más tenés, porque quitarte a vos redunda en ventaja para todos. Ahora, en la realidad social,
Esto sucede muy poco, ¿sí? Sucede muy poco. Bien. Hasta aquí voy a dejar el desarrollo de la clase de hoy. Van a tener un video cortito que es la primera parte en donde yo intenté, espero que se haya escuchado bien la última parte. La clase que viene vamos a seguir hablando de concepciones de justicia porque me interesa mucho que tengamos en cuenta otras miradas, otras miradas, otras posturas que más allá de que tenemos, nosotros vivimos en estados principalmente liberales o que oscilan entre un gobierno y otro. Ah, muy bien, gracias Verónica. Que oscilan entre un gobierno y otro, entre el liberalismo, el capitalismo extremo y un socialismo, un populismo, una mejor distribución de bienes para algunos y una reserva acérrima de bienes para otros, mientras los números me den. A mí me parece que tenemos que profundizar más todavía sobre estas concepciones de justicia. Vamos a ver a Fraser, Nancy Fraser, la próxima clase, y vamos a ver el sistema social de justicia de Dussel, que es un pensador latinoamericano que plantea una crítica desde la filosofía de la liberación. Y con eso vamos a terminar ya el tema de la justicia y después seguramente avancemos sobre la norma jurídica. Como últimas dos clases vamos a avanzar en la norma jurídica. Bien, bueno, les mando un saludo, les agradezco a las personas que estuvieron presentes en las clases. Bueno, los veo pronto, que estén muy bien.